Vamos a comenzar hoy el curso básico de contabilidad. Sí, para vos. Te va a permitir observar cómo funcionan los diferentes subsistemas de la contabilidad. De modo que vas a poder ver cómo se interrelacionan cada uno de estos elementos. Y estoy hablando del plan de cuentas, del libro diario, del libro mayor, del sumas y saldos, del balance general y finalmente la comprobación de la ecuación patrimonial. De modo que, vamos, ¿me acompañás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Fan Economy. Mi nombre es Gerardo Urbina. Como te comentaba, vamos a comenzar hoy el curso de contabilidad básico en el cual vamos a comenzar desde el inicio, del principio hasta el final, y vas a poder observar cómo se interrelaciona cada uno de los subsistemas de la contabilidad. Y como te comentaba, comenzando del plan de cuentas, pasando al libro mayor, libro diario, balance general, hasta llegar a la comprobación de la ecuación patrimonial. Pero antes de comenzar, como siempre te comento, tu aporte es importante, de modo que te pido que acaricies el botón de like. Si consideres que este contenido te interesa, suscríbete y activa la campanita para avisarte o que te notifiquen de los futuros contenidos. Y por acá arriba te voy a dejar el acceso para que puedas acceder al programa o software contable que vamos a utilizar para ir transitando este curso. Para comenzar el curso de contabilidad, lo primero que tenemos que explicar es cómo se clasifican la mayor parte de los hechos económicos y financieros que ocurren en una empresa o en una organización. Bueno, para eso vamos a ingresar, este es el software contable que vamos a utilizar, vamos a ingresar al software contable y vamos a me voy a ir a ingresar al plan de cuentas. Voy a ir a consultar, confirmo que voy a consultar y aquí es donde vamos a iniciar el curso con tres conceptos básicos de la contabilidad. La contabilidad, y como les decía, la mayor parte de los hechos financieros y económicos que ocurren en una empresa se clasifican en tres áreas bien definidas que las vamos a señalar aquí. En principio, el activo, que es el área que acabo de señalar, el pasivo, que es el otro área, ahora la vamos a ir explicando una a una, y finalmente el patrimonio neto. ¿Sí? De modo que estas tres áreas son los conceptos básicos y a partir de aquí es donde comenzamos a transitar este curso básico de contabilidad. ¿Qué es el activo? El activo está integrado, como lo dice acá en significado contable, por los bienes más los derechos de cobrar a terceros. O sea que el activo de una organización, de una empresa, está integrado por los bienes que son propiedad de la empresa, más los derechos de cobrar que tiene esa empresa hacia terceros. ¿Sí? Luego, el pasivo está integrado por todas aquellas obligaciones a pagar que tiene que hacer una empresa o una organización. Y finalmente, el patrimonio neto, que es el último rectángulo, que a su vez está integrado por el capital, los resultados positivos y los resultados negativos. Vamos a explicar cada uno de ellos. ¿Qué significa el capital? El capital básicamente está integrado por los aportes que realizan los propietarios o los accionistas al iniciar un negocio, una empresa. De modo que el capital básicamente es el aporte inicial que realizan los socios al comenzar un emprendimiento comercial, industrial, de servicios, etc. Luego tenemos los resultados negativos, que básicamente están conformados por los egresos que debe realizar
una organización o una empresa para realizar su operatoria diaria. Son básicamente gastos de electricidad, gastos de mantenimiento, gastos de desgaste de maquinaria. Si tuviera personal, los salarios que se les paga al personal, entre otras cuestiones que ya obviamente vamos a ir ampliando. Finalmente, los resultados positivos están conformados por los ingresos que obtiene esa empresa u organización, que básicamente son las ventas que van realizando diariamente. La contabilidad, básicamente los hechos económicos se clasifican en tres grandes grupos. El activo, que está conformado por los bienes más los derechos de cobrar. El pasivo, que está conformado por las obligaciones a pagar que tiene una empresa u organización. Y el patrimonio neto, a su vez, está conformado por capital, resultados positivos y negativos. Igualmente, estos conceptos los vamos a ir ampliando en la medida que vayamos transitando este curso. Ahora que sabes qué significa el activo, qué significa el pasivo y qué significa el patrimonio neto, lo que vamos a hacer es, a través de un ejemplo práctico, ver cómo se interrelaciona el plan de cuentas y el libro diario, a través de un ejemplo de un inicio de una actividad comercial. O sea, cuando dos socios, tres o los socios que sean, aportan una determinada suma, ya sea en dinero o en bienes, y realizan ese aporte inicial para comenzar la actividad comercial, industrial o de servicios. Bueno, vamos a salir de la consulta de este sistema de plan de cuenta y vamos a ir directamente a ingresar una nueva cuenta contable. La cuenta contable que vamos a registrar en este sistemita es el aporte inicial o el compromiso de aporte que van a realizar los socios. Vamos a suponer que dos socios deciden realizar un aporte a una empresa para iniciar una actividad comercial. Entonces, el aporte, ese compromiso de aporte que realizan los socios, para la empresa es un derecho a cobrar. Entonces, como es un derecho a cobrar, por definición forma parte del activo. Por eso en el área contable ponemos activo. Nombre de la cuenta, vamos a colocar socio A, compromiso de aporte. Significado de la cuenta, vamos a poner compromiso de aporte de los socios. Y el rubro contable, como les había dicho, esta cuenta, este vocabulario técnico que nosotros vamos a utilizar, que se llama socio A, compromiso de aporte, desde la empresa es una cuenta a cobrar. Aquí hay una distinción. Las cuentas a cobrar pueden ser cuentas a cobrar por la misma operatoria de la empresa o pueden ser otras cuentas a cobrar. Nosotros vamos a colocarlo en el rubro otras cuentas a cobrar. Vamos a seleccionar. Después vamos a hablar respecto al significado de rubro contable, pero más adelante. Por ahora vamos a simplificarlo lo más posible. Repito, esta cuenta que se llama socio A, se las voy a marcar. O sea, socio A, compromiso de aporte, es una cuenta que desde el punto de vista de la empresa es una cuenta por cobrar y por lo tanto forma parte del activo, ¿sí? Bueno, vamos a guardar esta cuenta. Genial, se ha ingresado una nueva cuenta contable, le damos a aceptar y ahora vamos a ingresar la otra cuenta, que es el socio B. Entonces, lo mismo, socio B, compromiso de aporte, significado, compromiso de aporte de los socios, rubro de la cuenta contable, otras cuentas por cobrar. Guardamos la cuenta contable.
Bien. Perfecto. Hemos ingresado, vamos a salir del sistema para ingresar cuentas contables y vamos a consultar, vamos al sistema de consultar y fíjense que tenemos aquí ingresadas las dos cuentas contables que ya conforman o van conformando el plan de cuentas. O sea que fíjense que el plan de cuentas, a medida que lo vamos confeccionando, significa que se van incorporando hechos económicos o financieros que tenemos la necesidad de registrar contablemente y por lo tanto los tenemos que ir incorporando en el plan de cuentas. Entonces, estas dos cuentas que hemos ingresado, entonces forman parte del activo. Se las voy a señalar nuevamente. Hemos ingresado estas dos cuentas, activo. El nombre de la cuenta es socio B compromiso de aporte, socio A compromiso de aporte, el código, un código numérico, y las dos forman parte del rubro otras cuentas por cobrar. Genial. Bueno, vamos ahora, como les dije, vamos a ir interactuando con todos los sistemas. Una vez que están ingresadas, vamos al libro diario, o sea, vamos a registrar este compromiso de aporte. Fíjense, vamos a ingresar allí, libro diario, confeccionar asiento contable, confirmamos. Bueno, ¿y cuál es la información que tenemos que informar para poder registrar en el libro diario? Vamos a ir viendo, en principio, la fecha. Siempre tenemos que colocar una fecha. Vamos a colocar que el compromiso de aporte fue el 1 de febrero del 2022. Fíjense que también hay que informar el número de asiento contable. No se olviden, estamos ahora en el sistema, se los voy a señalar, sistema de registración de asientos contables, libro diario. Este ya es el libro diario. Si ustedes no vieron algunos videos anteriores o contenidos anteriores que he subido al canal, les pido que vayan. En todo caso se los voy a dejar en una solapita aquí arriba, pero ahora estamos en el libro diario. En el libro diario se van confeccionando todos los asientos contables en forma diaria, cronológica, y vamos colocando el número de asientos. Por lo que ven, es el asiento número 1. ¿Qué tipo de operación se cuenta registrando? Bueno, vamos a poner aquí aporte de los socios. Aporte de los socios. Y aquí tenemos que elegir qué cuenta contable vamos a registrar. Vamos a registrar el compromiso de aporte del socio A. Bien. Entonces, aquí es donde interacciona el plan de cuenta con el libro diario. Para poder registrar en el libro diario es necesario ir confeccionando primero el plan de cuentas, ¿sí? O sea que para poder hacer un asiento contable tenemos que tener ya confeccionado el plan de cuenta, o por lo menos ir incorporando las cuentas que vamos necesitando para luego registrar en el libro diario. Entonces, seleccionamos entonces el compromiso, la cuenta socio A compromiso de aporte, que conforma el activo, y aquí tenemos otro concepto, que es la variación. ¿Qué significa variación? Significa si ese activo aumenta o disminuye. Entonces, si estamos hablando que esta cuenta que se llama socio A, compromiso de aporte, significa un derecho a cobrar, nos tenemos que preguntar, ¿la empresa o la organización tiene más derechos a cobrar o tiene menos derechos a cobrar? Obviamente que el compromiso de aporte genera un incremento de los derechos a cobrar, por lo tanto ponemos variación, incremento. Bien, en este sistema hay una orientación en la cual les pido por favor que lo lean atentamente, en el cual les dice: recuerda que los incrementos de activo se registran siempre en la columna del debe.
Y aquí hay un concepto que también tienen que recordar. La contabilidad registra sus operaciones, o sea, los hechos económicos y financieros, por partida doble. O sea, ¿qué significa partida doble? Que hay una columna que se llama debe y otra columna que se llama haber. Los nombres no significan nada. No significa que todo lo que la empresa debe va en el debe, ¿sí? Olvídense del nombre. Podría llamarse columna 1 o columna 2. La forma en que se van registrando los montos en la columna del debe y en la columna del haber tiene que ver con el área contable y si se incrementa o disminuye. En este caso, los activos que se incrementan, hay que registrarlos en la columna del debe. Por lo tanto, vamos a dar a aceptar y vamos a suponer que este socio se comprometió en aportar 100.000 pesos. Entonces, vamos aquí, agregar registro contable y ya tenemos la primera registración de nuestro libro diario por el compromiso de aporte del socio A. Pero bueno, vamos a continuar porque estamos realizando el libro diario del compromiso de aporte y no nos olvidemos que el socio B también se comprometió a aportar una determinada suma de dinero o bienes. Entonces vamos a hacer lo mismo. Seleccionamos en este caso ahora socio B, compromiso aporte, también es un activo, también genera un incremento del activo de la empresa, porque es un derecho a cobrar, no se olviden, es un derecho a cobrar para la empresa, ¿sí? El sistema les recuerda nuevamente que los incrementos de activo se registran en la columna del debe, entonces vamos a poner que el socio B también se comprometió a aportar 100.000 pesos. Agregamos el registro contable y como ven, fíjense, ya tenemos los dos compromisos de aporte por parte del socio A y por parte del socio B. Y tenemos aquí los totales de la columna del debe por 200.000 pesos y por el lado del haber todavía no hemos registrado ningún monto. Esto puede ser así, ya les adelanto que no. En la contabilidad, cuando uno registra en el libro diario, tanto la columna del debe como la columna del haber tienen que sumar el mismo importe. Por eso, si yo en este caso le doy guardar asiento contable, ¿qué me dice el sistema? No podés guardar este asiento contable. ¿Por qué? Revise el asiento contable, la suma de la columna del debe, y a ver, deben ser iguales para cumplir con el concepto de partida doble, ¿sí? Bueno, el concepto de partida doble significa que cuando vos registrás un asiento contable, tenés que registrar un concepto en la columna del debe y otro concepto, o sea, otro hecho económico o financiero en la columna del haber. Y ambas tienen que ser de igual importe. Si no te suman igual importe, el asiento tiene un error o le falta registrar algo. Entonces, ¿qué nos tenemos que preguntar? ¿Qué falta registrar en este asiento contable? Porque hemos registrado el compromiso de aporte del socio A y del socio B. Bueno, ese compromiso de aporte, como les había dicho antes, en una definición, el capital social de la empresa está conformado por el aporte de los socios. Por eso, este compromiso de aporte de los socios lo vamos a registrar en la cuenta capital social, que corresponde al área del patrimonio neto capital y por lo tanto se va a incrementar, o sea, el patrimonio neto se incrementa. Y aquí nuevamente, ¿en qué columna registro los incrementos de capital? Bueno, la contabilidad, por teoría, por concepto, nos dice, recuerda, el incremento del capital se registra en la columna del haber, ¿sí? Obviamente que esto es un recordatorio, estos conceptos, a medida que vayan avanzando, se lo tienen que ir aprendiendo. De la misma forma que los incrementos de activo se registran en la columna del debe, los incrementos de capital van en la columna del haber. Bueno, ¿qué monto
voy a registrar en la columna del haber? Y bueno, la sumatoria de los dos compromisos, o sea, 200.000 pesos. Y agrego el registro. Y fíjense ahora, este registro cumple con la partida doble. Tenemos registrado dos hechos económicos, que es el compromiso de aporte en la columna del debe, y tenemos registrado el efecto económico, que es la conformación del capital de esa empresa u organización por 200.000 pesos. Coinciden las dos columnas, tanto el debe como el haber, por lo tanto, este asiento, o sea, todo este asiento, ¿qué llamamos asiento contable? Llamamos asiento contable a estas tres líneas que conforman un solo asiento contable. Fíjense, asiento número 1, número 1, número 1. Aquí es donde les estoy comentando. O sea que estas tres líneas que hemos registrado corresponden al asiento número 1. Entonces ya estamos en condiciones de grabar este asiento contable o cerrar este asiento contable. Vamos a guardar. Se ha guardado la registración. Bien, voy a salir para consultar este asiento contable. Fíjense que el sistema ya me lo guardó y está guardado en el libro diario, ¿sí? Toda la registración que hemos hecho corresponde al asiento número 1, ¿sí? Y como les dije, la idea es que ustedes observen cómo se interrelaciona el plan de cuenta, el libro diario. Ya hemos visto cuál es la interacción del plan de cuentas con el libro diario. Y fíjense ahora, vamos a ir viendo el resto, los demás subsistemas. Ya hemos visto el libro diario. Vamos a ir ahora al libro mayor. Vamos a salir del libro diario, vamos a entrar en el sistema libro mayor. Fíjense el libro mayor, cómo está confeccionado. Voy a buscar la cuenta capital. Fíjense, el libro mayor, cómo se va confeccionando. El libro mayor va buscando en el libro diario todas las registraciones que tienen con nombre capital social y las va incorporando en una línea. Fíjense, el libro mayor, lo que encontró cuando escribí en seleccionar cuenta contable, capital social. Me trajo, o nos trajo, este registro. ¿Qué significa eso? Que el 2 de enero del 2022 se registró bajo la cuenta capital social un registro por 200.000 pesos que corresponde a un aporte de los socios. O sea, fíjense, acá te dice aporte de los socios. Y luego el libro mayor lo único que hace es sumar las dos columnas, el debe y el haber, y luego resta el debe menos el haber. Dependiendo de ese resultado, el saldo va a ser saldo acreedor, como en este caso. ¿Por qué saldo acreedor en este caso? Porque al restar el debe menos el haber da menos 200.000. Si da menos, el saldo se denomina saldo acreedor, pero se lo visualiza en forma positiva, o sea, como 200.000. Saldo acreedor, 200.000. Si fuera lo contrario, si el saldo deudor fuera mayor al saldo acreedor, el nombre sería diferente, sería saldo deudor. Bueno, si bien adelantamos este concepto, también lo vamos a ir viendo en otros ejemplos. Bueno, ya vimos entonces plan de cuenta, libro diario, libro mayor. Vamos ahora a visualizar cómo se va conformando el sumas y saldos. Bien, fíjense, el sumas y saldos, ¿cuál es la información que visualiza? Visualiza los dos registros del compromiso de aporte, tanto del socio A como del socio B,
con sus registraciones de 100.000 pesos cada una y el saldo de cada uno de ellos. En este caso, el socio A y B tiene saldo deudor, y como ya habíamos visto, el capital social, el saldo era saldo acreedor por 200.000 pesos. O sea que, como ven, el balance de sumas y saldos es un resumen en una sola pantalla del saldo, ya sea deudor o acreedor, de las diferentes cuentas que vamos registrando en el libro diario. Y fíjense que los totales siempre coinciden, o sea, el total de la columna del debe es igual al de la columna del haber, y el saldo deudor coincide con el saldo acreedor, obviamente si tomamos todas las cuentas, o sea, el conjunto de todas de estas tres cuentas. Obviamente que estamos viendo una sola registración. En la medida que vayamos incorporando hechos financieros económicos en el libro diario, van a ir apareciendo otras cuentas contables. Bueno, ya vimos entonces el balance de sumas y saldos. Vamos a ver el balance general. Bien, el balance general. Fíjense que aquí nos trae, dos cuentas. La primera de ellas es las cuentas por cobrar, que sería el compromiso de aporte de los socios en su conjunto, 200.000, y el capital por 200.000. O sea, fíjense que es un resumen de los hechos económicos y financieros que hemos registrado hasta el momento. En cuentas por cobrar está unificado el compromiso de los dos socios, tanto el socio A como el socio B. Por eso el monto es 200.000. Y el capital obviamente está conformado por los 200.000 pesos que vimos anteriormente. Bien, ya vimos entonces, vamos a salir de aquí y finalmente vamos a ver cómo es la comprobación de la ecuación patrimonial. Bien, la ecuación patrimonial, básicamente aquí lo que les voy a mostrar es esta última fila, que es básicamente el otro concepto importante que tienen que entender. ¿Qué es la comprobación de la ecuación patrimonial? Básicamente es una ecuación que significa activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. A ver si estos signos son importantes. O sea, el activo debe ser igual al pasivo más el patrimonio neto. O sea, ¿qué significa la ecuación patrimonial? Significa que es una comprobación que todo el trabajo que hemos hecho de contabilidad es correcto. Si esta ecuación no nos daría, hay algo que tenemos que resolver. En este caso, fíjense, el activo es igual a 200.000 pesos. ¿Y qué corresponde a estos 200.000 pesos? Corresponde al compromiso de aporte, que era un derecho a cobrar, que era un activo. O sea que hasta este momento el activo de esta empresa u organización es de 200.000 pesos, el pasivo no hemos registrado nada, está en cero, pero el patrimonio neto, que es básicamente el capital, es de 200.000 pesos. O sea que tenemos por el lado del activo 200.000 pesos, por el lado del pasivo más el patrimonio 200.000 pesos, o sea que podemos decir que hemos comprobado la ecuación patrimonial y lo que hemos hecho hasta el momento está correcto. Vamos a seguir con otro ejemplo para que puedan ir viendo, ir observando cómo se va conformando la contabilidad. Lo vamos a hacer continuando con otros hechos, tanto económicos como financieros. Bueno, ya hemos registrado el compromiso de aporte. Generalmente en las empresas los socios realizan primero un compromiso y luego pasa un determinado lapso de tiempo y ese compromiso lo realizan en forma efectiva, o sea, realizan el aporte correspondiente. Entonces lo que vamos a hacer es que el socio A va a realizar el aporte real en dinero en efectivo y el socio B va a aportar una camioneta. De modo que para eso necesitamos registrar en el plan de cuenta dos cuentas nuevas que van a ser caja y rodados.
¿Por qué? Bueno, ya les había comentado que el plan de cuentas es un vocabulario técnico que utiliza la contabilidad para poder registrar en el libro diario. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a incorporar en el plan de cuenta la cuenta caja que va a representar al dinero en efectivo. El dinero en efectivo, por ser un bien, forma parte del activo. Entonces, registramos el activo, colocamos caja. ¿Qué significa caja? Dinero en efectivo. Y el rubro contable al cual lo vamos a imputar va a ser caja y bancos. Guardamos. Entonces ya registramos la cuenta caja. Y ahora vamos a registrar la otra cuenta que necesitamos, que es rodados. El rodados también es un bien, por lo tanto, por definición, forma parte del activo. El nombre de la cuenta va a ser rodados. El significado de la cuenta va a ser, vamos a poner propiedad de automotores. O sea, todos aquellos vehículos o automotores que sea propiedad de una empresa lo vamos a imputar en rodados, ¿sí? Y finalmente, el rubro contable al cual van a ser clasificados los rodados es bienes de uso, ¿sí? Ya les dije, vamos a hablar respecto de rubros contables más adelante para no complicarlos. Pero por ahora, quédense que los rodados forman parte de los bienes de uso. Bueno, guardamos la cuenta contable. No sé si se dieron cuenta, pero vamos un poquitito más rápido, ¿sí? Como para acelerar los tiempos y, en definitiva, el curso. Bueno, ya hemos registrado en el plan de cuenta las dos cuentas que necesitamos para registrar en el libro diario. Entonces ahora vamos a ir al libro diario. Salimos del sistema de plan de cuenta, vamos a registrar en el libro diario. Ingresamos en el libro diario. ¿Desea acceder al sistema de confección del libro diario? Por supuesto. Como siempre les dije, hay que colocar siempre una fecha. Ya automáticamente el sistema me pone que es el asiento número 2, el asiento contable número 2. Vamos a poner qué estamos registrando. Es importante la definición de qué hecho económico financiero estamos registrando. Entonces en este caso vamos a colocar aporte real de los socios. También le podremos decir integración del aporte real de los socios. ¿Sí? Bien. ¿Qué cuenta contable vamos a registrar aquí? Bueno, habíamos dicho que los socios van a aportar en este momento el dinero en efectivo o los bienes para comenzar la actividad de esa empresa. Habíamos dicho que uno de los socios iba a aportar dinero en efectivo. Dinero en efectivo lo llamamos caja, forma parte del activo. Habíamos dicho que el concepto de variación, si ese activo aumenta o disminuye. Bueno, si el socio va a aportar dinero en efectivo a la empresa, el activo va a incrementarse, por lo tanto, incrementamos el activo. Fíjense la orientación que nos da el sistema. Recuerda que los incrementos de activo se registran en la columna del debe. Les recuerdo el sistema de la partida doble que debemos siempre tener en cuenta en la registración en el libro diario. Una columna del debe, otra del haber. Si tenemos un activo que se incrementa, forma parte, lo tenemos que registrar en la columna del debe. Por lo tanto, ponemos 100.000 pesos en la columna del debe y lo agregamos a nuestro asiento. Ahora, este asiento puede quedar así. Obviamente ya están viendo que este libro diario no puede quedar así, porque los totales tenemos 100.000 pesos en el debe y 0 en el haber. Ya habíamos visto que esta situación no se puede dar por el principio de partida doble, de modo que nos faltaría una registración. ¿Y qué es lo que nos faltaría aquí por registrar? Bueno, lo que nos falta registrar es que no nos tenemos que olvidar que el compromiso de aporte del socio A ya no lo vamos a tener. O sea, en el momento que el socio A aporta los 100.000 pesos en efectivo, ese compromiso de aporte
desaparece. Por lo tanto, lo tenemos que dar de baja o registrarlo y cancelarlo. Por lo tanto, para poder cancelar o dar de baja ese compromiso de aporte, como lo habíamos ingresado como un activo que se incrementa, ahora lo vamos a registrar como un activo que disminuye. O sea, que ese compromiso de aporte del socio ya no lo vamos a tener más. Por lo tanto, tenemos menos activos. ¿Qué nos orienta el sistema? Recuerda que cuando un activo disminuye, se registra en la columna del haber, ¿sí? Por lo tanto, los 100.000 pesos del compromiso lo registramos en el haber y lo agregamos al registro contable. Entonces, fíjense, ya tenemos el registro contable en el libro diario con dos registraciones, el incremento del dinero en efectivo con la cuenta caja por 100.000 en el debe y la disminución del activo por el compromiso del aporte en el haber por 100.000. Genial. Bueno, hemos terminado con esto. Le damos a guardar. Perfecto. Ya está el primer aporte real del socio A. Bueno, registremos ahora el aporte real del socio B, que habíamos dicho que iba a aportar una camioneta. Por lo tanto, bueno, no se olviden, este es otro libro diario diferente. Le ponemos la fecha, el asiento contable número 3, qué tipo de operación se encuentra registrando. Colocamos integración de aporte de los socios. Bueno, vamos a buscar la cuenta a través de la cual vamos a registrar el ingreso, el aporte de la camioneta a la empresa. Entonces, no ponemos camioneta, usamos una cuenta contable. La cuenta contable, o sea, el vocabulario técnico que utilizamos para hacer referencia a ese automóvil, lo denominamos rodados. ¿Cuál es la variación que tenemos que colocar? ¿A ustedes qué les parece? A ver, les voy a dar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, tenés razón, se incrementa. ¿Por qué se incrementa? Porque la empresa le incrementa el activo. Tiene una camioneta que antes no la tenía, por lo tanto tiene más activos que antes del aporte. ¿Entendés? Bien. La orientación que nos trae es que los incrementos de activo, como en el caso anterior, también van en la columna del debe. El valor de la camioneta es de 100.000 pesos. Agregamos el registro contable y finalmente hacemos lo mismo que realizamos con el socio A. Ponemos socio B, este aporte ya no lo vamos a tener, este compromiso de aporte ya no existe. Nos dice que tenemos que cargar este compromiso de aporte en el haber porque los activos que disminuyen, recordá, siempre van en el haber. Y bueno, tenemos, entonces tenemos las dos registraciones, el ingreso de los rodados a la empresa como activo que se incrementa en el debe por 100.000, el compromiso activo que disminuye, que ya no lo tenemos más por 100.000 en el haber, cumple con el principio de partida doble esta registración, porque los totales tanto del debe como del haber son iguales, por lo tanto estamos en condiciones de guardar este libro diario. Perfecto. Bien, fíjense entonces, utilizamos plan de cuenta, incorporamos caja y rodados, fuimos al libro diario, confeccionamos 2 libros diarios, uno por el aporte real del socio A, otro por el aporte real del socio B. Vamos a ir ahora, vamos a hacer lo que hicimos antes, ir pasando por cada subsistema, libro mayor, balance de sumas y saldo, balance general y comprobación de la ecuación patrimonial. Así observan cómo interactúan el resto de los sistemas. Vamos al libro mayor. Bueno, el libro mayor vamos a visualizar
la cuenta caja. Fíjense que el libro mayor, simplemente el trabajo que hace el libro mayor es buscar en el libro diario todas las cuentas caja y las visualiza en la pantalla. Ustedes lo podrían hacer lo mismo en lápiz y papel. Van fijándose en cada uno de los libros diarios y ven cada movimiento de caja. En realidad, hasta el momento tenemos un solo movimiento de caja. Por lo tanto, tenemos caja, incremento, 100.000, que es el aporte de uno de los socios. Vamos a colocar ahora rodados. Fíjense que también me trae un solo movimiento, que en este caso es el aporte del socio B, que había aportado una camioneta. No quiero dejar de recordar que el libro mayor, la información que nos brinda es si la cuenta tiene saldo deudor o saldo acreedor. En este caso, en caso de rodados como en el anterior de caja, el saldo es deudor. ¿Por qué? Este es un concepto que ya habíamos visto hace un ratito. Recuerden que el saldo deudor o acreedor se determina dependiendo de la sumatoria de la columna del debe y la columna del haber. Si la columna del debe es mayor a la columna del haber, se llama saldo deudor, y si la columna del haber es mayor a la del debe, tiene saldo acreedor. ¿Sí? Se restan las dos columnas y se le coloca el importe. Bien, continuemos. Vamos ahora a visualizar el balance de sumas y saldos, que es un resumen, les diría que prácticamente es un resumen del mayor, pero cuenta por cuenta en una misma pantalla, en una misma visualización. Fíjense que tenemos caja, rodado, o sea, tenemos todas las cuentas que hemos usado hasta el momento. Caja, rodado, socio A, socio B y capital social. Caja, saldo deudor 100.000, rodado, saldo deudor 100.000. Socio A y socio B, fíjense que el saldo es cero. ¿Por qué? Porque lo hemos cancelado. Ya no tenemos ese compromiso de aporte. Lo habíamos registrado como un compromiso. Ese compromiso se hizo realidad, por eso lo cancelamos. Y ahora quedó saldo en cero, nulo. O sea, no tiene saldo esa cuenta. Y nos quedó el capital social por 200.000 pesos. Bien. Y los totales, que coinciden, tanto de la columna del debe como de la columna del haber, el saldo deudor y el saldo acreedor. Bien. Vamos ahora, fíjense que estoy yendo más rápido, vamos al balance general. En el balance general, ¿qué visualizamos en el balance general? Visualizamos, fíjense que la visualización, no sé si se los comenté antes, el balance general permite una visualización por rubro contable. Eso permite que esta visualización sea más reducida, más simple. Dentro, en la primera línea, dice bienes de uso. Recuerden que dentro de los bienes de uso estaban los rodados. Por lo tanto, tenemos bienes de uso por 100.000 pesos. Las cuentas por cobrar, ya no tenemos nada por cobrar, está en cero. Caja y bancos, que es básicamente el dinero en efectivo que aportó uno de los socios, y el capital social por 200.000 pesos. Y los totales por 200.000 pesos, que de alguna forma nos brinda información de que por lo menos el trabajo que hemos hecho hasta el momento es correcto. Bueno, vamos a salir entonces del balance general y vamos a la comprobación de la ecuación patrimonial, a ver si coincide, o sea, si el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Y fíjense que continúa coincidiendo. El activo, 200.000, es igual al pasivo, que no está en cero, más el patrimonio neto, que básicamente sería el capital, por 200.000 pesos. Aquí tienen, aquí en la parte superior de la visualización, cómo está conformado el activo, ¿sí? O sea, el activo está conformado por los bienes de uso más caja y bancos, la sumatoria de 100 más 100, 200 en el activo. Y el patrimonio neto básicamente es el capital que está registrado aquí en este último renglón. Bien. Bueno,
La idea me parece que les había prometido, que es que ustedes observen cómo es el funcionamiento integral del plan de cuentas, libro diario, libro mayor, balance general, ecuación patrimonial. Creo que se ha dado. Vamos a ir continuando en próximos cursos viendo hechos económicos o financieros un poquitito más complicados o más complejos. Bueno, te espero. Nos vemos. Chao.